¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a Nar Sin Filtro. Hoy tenemos una entrevista, yo diría que bastante peliaguda. Es una entrevista que tenía muchas ganas de hacerla, dado que es un caso muy actual, o mejor dicho, que se está conociendo en la actualidad bastante. Ahora mismo incluso han hecho una serie en Movistar de esta secta. Estamos hablando de la chaparra. Hoy vamos a adentrarnos dentro de las entrañas de la chaparra. Vamos a conocer quién es Sara, qué pasó ella, nacida dentro de la chaparra, criada dentro de la chaparra, y vamos a saber quién es el tío Tony. Bienvenida, Sara. Hola, buenas tardes. Pues sí, soy Sara, estoy contenta de estar aquí, sobre todo por dar voz y visibilidad a esta problemática que normalmente se suele llevar en silencio y que ahora poquito a poco cada vez somos más los que nos atrevemos a contarlo y a dar voz. Al final, bueno, yo creo que para entender mejor esto hay que poner un poco en contexto quién era Tony y cómo empezó a hacer em, visitas a la gente, imposición de manos y cómo ayudaba a las personas con su espiritualidad. Antes de seguir, Sara, recalcar que el tío Tony, dicho por él, era un enviado de Dios. Ujú. Sí, Que esto tiene un trasfondo bastante profundo. claro, él decía que en alguna ocasión incluso dijo que era un hermano de Jesús, que eran uno de los hermanos que habían venido para ayudar, como que decía muchas cosas relacionadas con darte a entender que era un enviado de Dios, sí. Claro, y antes de tú conocer al tío Tony, los conocieron tus padres, antes de que tú nacieras, ¿no? Claro. Mm. Tony, ayudaba a la gente, tenía como una salita donde él, eh, iba ahí la gente y le ayudaba, o sea, los problemas que tuviese. Y ahí es cuando conoció a mi abuela, que mi abuela acababa de fallecer su marido y tenía a un niño que era mi padre, de 13 años, y estaba como perdida, se sentía mal en la vida, o sea, no tenía ánimo ni ilusión por nada. Y Tony le devolvió esa ilusión, se sintió comprendida, se sintió que tenía una familia, se sintió apoyada. Tony les contó de hacer un proyecto súper bonito para ayudar a niños que, en situaciones desfavorables. Y ella, pues eso, empezó a tener ilusión por la vida. Pasaron años en los que Tony iba ganándose esa confianza, iba yendo le visitaba. Tony no cobraba por esas visitas que hacía, entonces tenía mucha gente que iba en busca de su ayuda, de sus poderes sanadores, porque él decía tener poderes sanadores. Y hacía imposición de manos y hablaba con la gente, te sentías comprendida cuando ibas a visitar a Tony, eso me cuenta mi abuela. Y al cabo de los años, este proyecto que Tony había contado parecía que se iba a llevar a cabo porque habían encontrado un terreno en el que poder ir y poder montar una empresa para ganar dinero y poder hacer este proyecto de acoger a niños en situación desfavorable. Encontraron el terreno, que era en un sitio, en un pueblecito muy pequeño de Castellón, y, y allí pusieron mucho dinero para poder emprender este proyecto. Él, o sea, junto a muchas familias, entre ellas estaba la mía. Y cuando ya tenían las cosas para irse a vivir allí, nací yo, porque allí, o sea, se conoció a mi padre y mi madre se conocieron allí ya, con Tony. O sea, ellos jamás se hubiesen conocido si Tony no hubiese sido el nexo de unión.
Entonces se conocieron allí, se casaron y me tuvieron a mí. Y yo ya nací allí, en esa casa, que para mí era mi casa, mi familia, con todos los niños de mi edad. Habían más niños de mi edad y teníamos una infancia superbonita. La Llena casa llamada La Chaparra, ¿no? Que ya tenía ese exacto, nombre. exacto, se llamaba La Chaparra. No sé, o sea, alguna vez se ha comentado por qué se llamaba así, no sé, había como un arbusto enfrente de la casa que se llamaba Chaparra o Chaparral o algo así, y entonces la llamaron La Chaparra. No sé, esto es una anécdota que tampoco sé, son cosas que me suenan a mí, pero que a ciencia cierta tampoco las sé. Y, y en esa casa, que era mi casa, era nuestro hogar, teníamos pues muchos animalitos, teníamos un montón de bosque y nos hacíamos cabañas con maderas, troncos, o sea, teníamos una infancia idílica, la verdad. Íbamos al cole. Tony al principio quería que, como contratar a algún profesor y que viniese a darnos cole allí, pero tema burocrático era un poco complicado llevar eso a cabo, menos mal. Y entonces íbamos al cole fuera, íbamos al cole y luego pues volvíamos. O sea, íbamos allí, no había posibilidad de quedar con los niños del cole y eso porque estábamos como muy apartados y costaba mucho, ¿sabes? Estas son las cosas que nos decían. Y, y nada, teníamos muchos niños con los que jugar, ¿sabes? Porque habían varias familias viviendo allí. Que era súper ideal, ¿no? O sea, realmente uno lo piensa desde Si fuera y si se dice, pudiera ver fotos del lugar, o sea, era precioso, lleno de verde, de caballos, piscina climatizada, piscina al aire libre, o sea, teníamos o sea, muchísimas cosas que el resto del mundo no tenía. O o sea, sea, pudiendo hablar claro, una casa una vida muy que bonita, todo el mundo le gustaría tener, ¿no? Con su exacto. parcela y todo. Un jardincito, sí, sí, con parcela, o sea, en la finca, eran, o sea, la fe la el o sea, como 200 campos de fútbol. O sea, ¿cuántas hectáreas son eso? Muchísimas hectáreas, porque ese es el dato que se me ha quedado. No sé, pero Pero para yo una vez corrí en línea recta y casi no llego a la portería. También es verdad que estoy gordito, ¿no? Pero, pero para que te hagas una idea de la magnitud de lo grande que era la montaña que teníamos delante, era propiedad de la finca. O sea, era todo lo que veías era nuestro. Te sentías libre con tanto terreno tuyo, ¿sabes? Que sabías que podías hacer y deshacer lo que quisieras. Y nos sentíamos muy afortunados y a los niños del cole, ay, pues nosotros vivimos ahí y, o sea, teníamos animales, caballos, gallinas, o sea, yo le digo, teníamos una infancia muy bonita y ahí en el documental hay vídeos que se pueden ver, pues eso, cómo está la casa, ahí se estaba aún construyendo porque estaba, pues eso, estaba en proceso, eran los inicios, pero era un lugar pues muy bonito. Tony era una persona que había ayudado siempre, había sufrido mucho de pequeño. Él o sea, contrajo la poliomielitis y le dejó el cuerpo deformado, o sea, tenía el cuerpo deformado, le faltaba la respiración, estaba muy enfermo siempre, o sea, estaba muy malito. Y se pasó 10 años de su infancia postrado en una cama en un hospital. Y eso, o al menos eso nos contaba él. Claro, entonces te daba mucha pena porque veías claramente lo mal que estaba y cómo aún así había salido de ahí, había conseguido ser feliz, tener una familia, ayudar a la gente y todo lo que hacía por los demás. O sea, es que todo lo que hacía por los demás y ayudar, él las visitas que hacía, las hacía por ayudar a la gente, no lo hacía para ganar dinero ni nada. Él no cobraba las visitas que hacía. Entonces tú ahí veías como realmente él lo que quería era ayudar a los demás, ¿sabes? Y todas estas cosas que Tony tenía como muchos conocimientos de, de la vida, de cómo afrontar la vida, de superación,
a nivel espiritual, energías, las propiedades de las piedras, no sé, ¿sabes? Cosas así que, pues que si te gusta la espiritualidad te fascinan mucho, ¿no? Escuchar y cuando crees en Dios y todo, pues todo lo que hablaba era muy, muy enriquecedor. Y él hacía pues como unas escuelas, que así lo llamaba, era como unos, o sea, nos poníamos en la mesa, en el comedor, y lo escuchábamos. Al principio yo no iba a las escuelas porque iban solo los mayores, pero a medida que te vas haciendo mayor, él te va involucrando en, en las escuelas para que vayas sabiendo cómo afrontar la vida. a- Él también decía mucho que él, su semilla sanadora de ayudar a la gente, se la quería dar a alguien más. O sea, se la quería volcar en alguien que él viese que tenía las aptitudes para poder hacer lo que él hacía. ¿Sabes? Él siempre decía, ¿a quién le voy a entregar yo mi semilla? Entonces estabas tú como enriqueciéndote mucho de todo lo que él hablaba y de todo lo que él decía y de toda la sabiduría que él decía tener, porque siempre decía, esto es lo que yo sé y esto es lo que os estoy contando, tengo mucho más que deciros, ¿sabes? Entonces como tenías como ganas de seguir escuchándole siempre. Pero tú dijiste cuando uno va siendo mayor, pero ¿desde qué edad se estima que empiezas a ser mayor? Para que Tony te empiece Claro, enseñando las cosas de la Tony, escuela. Tony considera que te empiezas a hacer mayor cuando te baja la regla. Claro, yo te lo digo en mi caso. Obviamente, pues los niños, pues más o menos a esa misma edad, que él suena mal, pero decía, cuando a las niñas les baja la regla y a los niños les empieza a salir pelos en los huevos, tienen que atender a las escuelas, ¿sabes? Hacía un poco. Entonces, pues a la edad, yo, la edad de unos 12 años tenía, empezabas a asistir a sus escuelas en las que hablaba de la amistad, de perdonar, de mantener al ego eh, atado para que no saliera el ego y se apoderase de tu manera de ser, de, pues, de no tener celos, que los celos eran muy malos. Entonces él como que hablaba de muchas cosas y entre muchas cosas de espiritualidad, energías, ser buena persona, también hablaba de la importancia del sexo, que era muy importante, em, que la luz de los chakras no estuviese paralizada y poder, em, que corriese la luz y poder tú estar bien, ¿sabes? Lo hablaba un poco así, o sea, tengo un poco lagunas, pero un poco era eso. Y llega un momento en que él, con todo el cariño del mundo, porque él tenía mucho cariño y mucha sensibilidad, te dice que quiere ayudarte a que la gente no se aproveche. La gente de fuera, porque es gente mala y gente con negatividad, con oscuridad, ¿sabes? Los tatuajes, la gente que lleva piercings, todo eso era malo, ¿sabes? Y para protegernos de eso y de gente que se pudiese aprovechar, tenía que entrar a su habitación y él ayudarme. Entonces, yo como que me sentía súper afortunada de que Tony fuese a ayudarme a mí en exclusivo, ¿sabes? Que fuese a su habitación y me fuese a ayudar. Y al principio, pues él me ponía la mano, me daba su luz, me tocaba un poco zonas erógenas en las que él en esa zona me daba la luz y así yo me sentiría mejor y estaría mejor y poco a poco yo ir aprendiendo. Esas cosas fueron aumentando eh, a medida que pasaba el tiempo y, y al cabo de los años yo me he dado cuenta que Tony lo que hacía era abusar de mí, pero yo siempre creía que Tony me estaba ayudando, porque al principio decía que era para mover la luz del cuerpo, que tenía zonas con oscuridad, luego decía que me tenía que poner un dedo para ayudarme a romper el himen y que no me doliese, luego todo iba subiendo más Claro, de. iba a más hasta que al final era
Sexual completo. Exacto, sí. Y aún así yo me creía que él, lo hacía por mi bien, porque me estaba siempre me decía que lo hacía por mi bien, que, que no se lo tenía que contar a nadie porque la gente no estaba preparada para entender eso, y que era muy importante que yo sí que lo entendiese para que viese que él todo lo hacía por nosotros y por mí, por ayudarme, y, y yo me creía que era la única. A lo largo del tiempo yo fui observando que más niñas entraban a su habitación y aunque no sabía qué les pasaba, porque yo a ciencia cierta no lo sabía, porque nadie jamás nos hemos contado nada entre nosotros, porque él hablaba mucho de, de confiar, de hacer piña entre nosotros, de perdonar, pero claro, luego criticaba unos a otros, nos criticaba y nos hablaba, esta ha dicho esto, esta ha dicho otro, em, para crear esa desconfianza entre nosotros y nunca contarnos nada, ser el único, la única persona a la que ir, ¿sabes? Para contarles tus problemas. Y yo he confiado muchísimo siempre en Tony porque nos ha ayudado en todo. Teníamos dolor de tripa, pues íbamos a que Tony nos diese un remedio de cómo estar mejor. No nos concentrábamos a estudiar, él nos ayudaba. Queríamos quedar con una amiga, pues a pesar de que él era el que te negaba y que los padres decían que no por Tony, él te conseguía esa quedada. Y estabas agradecida por él, ¿sabes? Porque él te decía: "Es que me está ayudando", ¿sabes? O sea, él nos regalaba un montón de cosas, todo lo que teníamos era gracias a Tony. Nos hacían unos cumpleaños que parecían comuniones, o sea, eran, eh, inmensos de comida, de decoración, de fiesta, de tartas, y todo era gracias a que Tony lo movía para que nosotros fuéramos felices. Siempre decía que los niños era lo más puro y que había que protegerlos y cuidarlos. Entonces, claro, entendía que Tony sabía la importancia de la inocencia de los niños y que preservar eso. Entonces yo no me imaginaba que lo que Tony hacía era por aprovecharse de mí, sino que yo tenía que entender que realmente lo hacía por mi bien. Y eso, bueno, se fue alargando en los años. Estuve, estuve 6 años creyendo que todo eso que hacía Tony era por mi bien, hasta que hubo un momento que yo estaba como muy asqueada, muy saturada, no me sentía bien y tomé como un poco de distancias. A pesar de que eso me hacía mal, porque estar en distanciamiento con Tony, con él, era como distanciarte de todos y todo el mundo te giraba la cara, nadie, ¿sabes? Yo me he sentido también siempre muy oveja negra porque he sido un poco rebelde en cuanto a que siempre decía lo que pensaba, siempre ponía el pero, ¿sabes? Y poco a poco fui aprendiendo a que para estar bien tenía que estar callada y no dar mi versión o mi forma de ver las cosas. Y lo que decía, que estaba en un momento en que yo necesitaba distanciarme de Tony, pero claro, vivíamos en la misma casa, vivíamos todos juntos, entonces comíamos, hasta por mucho que yo me encerrase poniendo la excusa de que tenía que estudiar mucho, luego salías, las escuelas tenía que acudir igual, ¿sabes? O sea, aunque yo tomaba distancias, el día a día tenía que verlo, entonces intentaba estar bien porque una parte de mí también creía que la que no lo estaba entendiendo era yo, que yo era la que no estaba entendiendo la labor tan importante que Tony estaba haciendo, ¿sabes? Yo pensaba, no me gusta, pero soy una desagradecida porque Tony se está esforzando mucho por ayudarme y yo estoy, o sea, como que estoy desaprovechando esa oportunidad de que Tony me ayude, ¿sabes? Lo que pasa es que como estaba incómoda, pues yo tomé distancias. Y mi madre se dio cuenta de que yo estaba como distante. Y un día entró a la habitación, ella estaba como un poco cabreada con Tony, porque normalmente em, si no, o sea, es que ni siquiera casi nos dirigía ni la mirada. Mi madre estaba como muy obsesionada con Tony.
Y ese día, pues entró a la habitación y me dijo: "Te noto distante, ¿qué te pasa?". Y yo: "No, nada, que es que tengo que estudiar mucho y me tengo que concentrar", y, o sea, como que le daba largas porque no quería contarlo. Pero, no sé qué me pasó, que insistió, insistió y al final le dije lo que me había hecho hacer Tony, que ahí es cuando yo esa cosa que me hizo hacer Tony, yo dije: "Es que esto yo ya no sé cómo cuadrarlo", o sea, no sé qué explicación encontrar, ni qué dar, ni qué decir, ni qué decirme a mí misma para entender por qué Tony me ha hecho hacer esto. Y claro, esto se lo conté a mi madre y mi madre dijo: "¿Pero cómo te ha hecho hacer esto? Voy a hablar con él". Yo súper asustada, como diciendo: "¿Pero cómo se lo vas a contar si le he jurado a Tony que jamás lo contaría a nadie?". Yo estaba atemorizada porque luego tenía que salir a cenar todos juntos y tenía que verle la cara, eh, sabiendo él que le he traicionado, que lo he contado. Y para mí, o sea, para todos era, la persona más importante que se había desvivido por todos, ¿sabes? O sea, le estaba traicionando a la persona más importante de mi vida. Entonces, atemorizada, me quedé en la habitación esperando a que mi madre viniese de hablar con él. Pero vete haciendo las maletas porque de aquí nos vamos, esto es una barbaridad", o sea, súper enfadada. Se fue a hablar con Tony y cuando volvió, mi madre me dijo, em ya está, Sara, ya está todo solucionado, no te preocupes. Digo: "¿Pero qué ha pasado?". Dice: "No, que tú solo le tenías que decir que no a Tony y él no hubiese hecho nada, porque, él pensaba que tú querías su ayuda, pero si no la quieres, ya está, solo le tendrías que haber dicho que no". Tremendo cerdo y narcisista, ¿eh? Mm. Y ese día yo, por esa parte, tengo que agradecerle a mi madre, porque gracias a eso nunca más volvió a llamarme para su habitación. Pero ahí es cuando empezó el abuso psicológico y la manipulación y la ley del hielo, o sea, sufrí muchísimo Claro, lo traicionaste. porque, claro, él, hizo como si no hubiese pasado nada y me hablaba bien, me trataba bien, pero poco a poco yo iba notando cosas y me hacían creer que me lo montaba yo todo en la cabeza. ¿Sabes? Y yo sentía: "No, es que están mal conmigo", y me decían que no, que me lo montaba yo todo en la cabeza, que es que la negatividad se me había apoderado y que, o sea, me hacían sentir loca, como que, lo que yo estaba sintiendo, como me hacían sentir, era cosa mía, ¿sabes? Cuando acabó el abuso, sexual, empezó el abuso psicológico. O sea, yo lo pasé muy mal hasta que, en el documental lo contamos, llegó un momento en el que mi padre tuvo que subir a la finca, porque en aquel entonces, mi padre y mi madre ya se habían separado y se había llevado muchas cosas, pero le quedaban unas cosas de un taller de joyería que mi padre tenía. Claro, porque cabe decir de que tu padre iba, porque también formaba parte de la escritura, ¿no? Parte del terreno de Exacto, la claro, mi chaparra. padre era una de las personas que era dueña de la finca. Era dueño porque se había puesto el dinero. Mi padre y mi abuela lo habían vendido todo, o sea, todo para ponerlo allí. O sea, y al final, él necesitaba coger unas cosas de esa casa y Tony dijo que si mi padre iba, iban a llamar a la policía. Y entonces, claro, mi padre como dijo: "Ostras, pero es que solo necesito coger unas cosas y me voy, no voy a hacer nada más". Y se cogió la furgoneta y fue y subió. Y entonces, claro, había muchísima tensión, yo estaba súper incómoda, em, y mi hermano y mi madre como que estaban vigilando a mi padre a ver qué se llevaba y qué no. Y mi padre fue a darle un abrazo a mi hermano, y mi hermano como que no quiso darle el abrazo, que claro, mi padre se arrepiente, o sea, mi hermano se arrepiente mucho de este momento porque le sabe mal haberle negado el abrazo a mi padre. Pero tiene que estar muy contento porque gracias a eso mi padre, vio que algo le pasaba a su hijo, que estaba manipulado, que algo estaba pasando, y gracias a eso empezó a tirar de un hilo que ayudó a estar conforme estamos hoy, ¿sabes? Con eso acabado, Tony, murió, por lo menos murió en la cárcel, que no murió tranquilito en su cama haciendo lo que quería. O sea, y gracias a eso aún se consiguió
hacer mucho. Y la cosa es esa, que mi padre cuando vio la reacción de su hijo, que a mi hermana pequeña ni siquiera le dejaron verla y yo estaba súper nerviosa, me fui de allí dando una excusa diciendo es que aquí no tengo buen internet, necesito irme a casa de mi novio a acabar unos trabajos que tengo que enviar, aunque realmente era una excusa porque necesitaba irme de tanta tensión que había. O sea, estaba muy, muy incómoda. Y ese fin de semana que me fui, y mi padre también ya se había ido, me llama y me dice que, que ha estado hablando con una chica y que le había dicho que su hija se había sentido abusada por Tony, había sentido que no se sentía a gusto y que algo le había pasado con Tony. Y me dice, ¿a ti te ha pasado algo, Sara? Dice, porque voy a mover cosas que no veo normal lo que le está pasando a tus hermanos y voy a mover. Y digo, no, no, tú no te preocupes, que a mí nunca me ha pasado nada. Yo se lo negué todo a mi padre, no quise decirlo porque tenía o sea, entre dudas, vergüenza, no sabía cómo decirlo No, y el propio miedo también. y muchísimo miedo, porque era decir lo que tantos años había yo dejado en un rinconcito apartado y que nadie supiese nada. Jamás me atreví a contarlo nunca a nadie, a nadie. Yo quería a mi pareja lo que más en ese momento, lo que más en ese mundo, y ni siquiera me había planteado por la cabeza contárselo. O sea, yo eso lo tenía súper enterrado. O sea, no quería Sí, volver a dar recordarlo, volver a volver a revivirlo. recordar nada. Ujú. Y y claro, mi padre, al ponerse en contacto con esta persona, le dice: "Carlos, si quieres mover algo, tienes que saber algo muy importante". Y, mi padre me dice: "Es que me he enterado de una cosa muy seria, porque me ha contado esta chica, y necesito que me cuentes si te ha pasado algo, porque voy a estirar del hilo, voy a hacer lo que haga falta". Y digo: "¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?". Y me decía: "No, es que no te lo puedo decir porque son cosas muy fuertes, son cosas de sangre". Y yo pensaba: "Ostras, ¿qué ha pasado?", ¿sabes? Y, y al final, al cabo del rato, yo no lograba entender lo que me estaba diciendo mi padre, y al cabo del rato mi pareja como que ya lo había pillado y me dice: "Luego te lo cuento". Y pongo o sea, paramos la llamada, porque yo estaba con llamada con mi padre, y le digo: Es que no sé qué está pasando, no sé qué pasa, no sé qué quiere decir mi padre". Y me dice: "Tu padre lo que quiere decir es que sus 2 hijos no son hijos de él, son hijos de Tony". Y entonces ahí es cuando a mí me viene un jarro de agua fría y me vienen un montón de recuerdos de cosas que me habían pasado a mí, y de repente recordé muy claro un día que Tony incluso me me ofreció, eh, eh, traer un hijo al mundo de él, Mi madre, que qué él heavy es todo esto, ¿eh? sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces ahí es cuando yo empecé a recordar cosas que tenía, o sea, que sabía que me habían pasado y tenía algún recuerdo, pero no tan claro. O sea, de repente empecé a recordarlo todo y estuve como una semana en shock. O sea, yo no sentía nada, no, simplemente me venían recuerdos y a la semana me puse a llorar. No podía parar de llorar, lloraba por todas las esquinas. Me había dado cuenta que había vivido en una mentira y que Tony, o sea, había puesto en palabra lo que tantos años había estado tapando, y era que Tony había abusado de mí. Y darte cuenta, entonces empecé a coger asco a todo lo relacionado con el sexo, o sea, tenía mucho asco dentro de mí. Me costó muchísimo aceptar todo lo que se venía, porque tenía mucho miedo de cómo reaccionarían mis hermanos, qué le pasaría a mi madre si empezábamos el proceso de denuncia. O sea, era muy complicado, pero teníamos claro que teníamos que denunciar. No podía, Y al final la duda sobre tus hermanos y Tony fue cierta. sí. Y es más, em, se esto es presuntamente, porque no hay
no hay tantos niños que se han hecho pruebas de ADN, pero se cuenta que tiene al menos 10 hijos de las mujeres que vivían allí y los padres se pensaban que eran hijos de ellos y eran hijos de Tony. O sea que la única hija de tu padre eres tú, biológicamente. Sí. Esto es algo que es muy duro para mis hermanos porque lidiar con eso es muy complicado, ¿sabes? Entonces me cuesta un poco recrearme en eso. Para mí, o sea, mi padre va a ser siempre su padre Normal, y vamos, y eso ni se nos, o sea, eso está meridianamente claro, pero vivir con eso es muy duro, no es que no me lo puedo ni llegar a imaginar. Entonces, mm, me cuesta también hablar un poco de esto, porque no quiero que sufran por ni que supuesto. se sientan mal, ¿sabes? Y al final eso, o sea, ni se duda, o sea, ni se duda. Mi padre va a ser, ha sido y va a ser su padre Si hasta. quieres esta parte la recorto sin problema. No, a ver, también al final esto es una realidad que se sabe. Lo que, lo que es eso, que es algo que se tiene que tratar con mucho, Mucho respeto. mucho respeto. Y bueno, y empezamos el proceso de denuncia. Fue muy duro porque poner en palabras lo que tantos años habías estado tapando fue complicado. Fue muy complicado. Recuerdo semanas enteras sin dormir. Me dormía un segundo y tenía pesadillas, me despertaba con sudores, me despertaba y de repente lo veía todo negro, o sea, lo pasé realmente mal, tenía una sensación de persecución todo el rato, tenía miedo, o sea, me costaba muchísimo hacer mi vida normal, o sea, yo iba caminando y de repente se me caían las lágrimas, estaba realmente mal, o sea, estaba realmente mal y fue un año muy duro, todo el año de investigación policial, en el que nosotros hacíamos, em, intentamos que más gente que había salido de allí nos apoyase en la denuncia y conseguimos que más gente testificase como víctimas también de lo que les había pasado y al final fue algo que mucha gente colaboró y ayudó, pero 4 personas fuimos las que denunciamos. Y, a día de hoy, pues hace 6 años que empezamos el proceso de denuncia. Eh, Cuando pasó el año de la investigación, entraron en la finca, hay vídeos que se ven de la detención y, ahí se llevaron a Tony y Tony estuvo 2 meses en prisión, porque a los 2 meses falleció, no se saben las causas por las que falleció en la cárcel. Pero el proceso siguió igual porque habían otras personas que eran colaboradores necesarios y entonces siguió igual el proceso judicial. Y bueno, a día de hoy aún a las víctimas aún hay que, o sea, a las personas que se les ha procesado, aún hay que tratarlas como presuntos porque no están, porque no está, la sentencia no es firme y estamos aún, pues ellos han recurrido, nosotros, pues en fin, en procesos judiciales que hay momentos en los que te hacen replantearte muy mucho haber empezado ese proceso, porque es muy duro, es muy complicado. Pero bueno, yo siempre y cuando mis hermanos hayan conseguido salir de ahí, que es lo que hemos conseguido, que no estén allí ni físicamente ni de mente, porque a lo mejor puedes estar fuera de la finca, pero seguir creyendo que Tony es el salvador. Pero no, a día de hoy ellos tienen las cosas muy claras y pues no cambio por nada del mundo todo lo que hicimos, por muy duro y mucha gente ha sufrido, mucha gente ha pasado un momento muy duro, pero era totalmente necesario porque es que no podía seguir como como era, ¿sabes? ¿Tú piensas, Sara, que gracias a esta intervención judicial, no solo a tus hermanos, sino a las posibles personas que él podía haber seguido gastando
y a las Es personas que que ya es una convivían ahí. barbaridad, es que es una barbaridad la cantidad de gente que me escribe, que ha pasado por manos de Tony y que ni siquiera yo conocía. O sea, que me envían mensajes a Instagram diciéndome que eso, que han sufrido, o sea, que ahora entienden, que ahora tienen muchas respuestas al escuchar el testimonio, porque se creían de verdad que Tony les había ayudado a salir de un momento complicado de su vida, que a lo mejor, eh, estaban muy deprimidos, o otros tenían una mala vida de drogas y alcohol, o otros, ¿sabes? Y que Tony les ayudó a salir de eso. Y era como la persona que más les había ayudado en este mundo, pero que habían cosas que no entendían y ahora entienden. ¿Sabes? O sea, la cantidad de gente que contacta es, la verdad, escalofriante. Sí. Sara, ¿cómo dirías tú el cambio de nacer dentro de los lazos del tío Tony a ser libre? ¿Cómo lo compararías? Yo creo que no hay nada que pueda comparar algo así. O sea, es, vivir bajo el yugo de una persona creyendo que es la única salvación y que lo es todo para ti. O sea, yo al final, era un poco rebelde dentro de allí, pero aún así sentía que que la rebelde era yo, no que estaba en lo cierto, y ha sido muy duro darse cuenta de que todo ha sido mentira. Y yo al principio de salir de allí estaba como: "¿No podemos, usar ropa negra?". Pues yo ropa negra. "¿No se pueden tatuajes?". Pues yo quiero un tatuaje. "¿No puedo piercing?". Yo quiero piercing. O sea, yo estaba como toda la contra, quería, ¿que no puedo beber alcohol? Pues no, pues verás si puedo beber o no, Hoy ¿sabes? me O la sea, cojo grande. Vamos. todas las cosas que nos prohibían como que yo me las quería, o sea, lo quería hacer, lo quería. Y un poco eso me ha ayudado a perder ese miedo, ¿sabes? O sea, tenía miedo de salir de fiesta, porque Tony decía que no era bueno salir de fiesta, que había negatividad, pero lo voy a hacer porque y así poco a poco es cuando la mente se da cuenta de que es mentira, de que he llegado a las 4 de la mañana de fiesta y no me ha pasado nada. Me he puesto ropa negra, y no me ha dado ningún cáncer. He bebido alcohol y no se me ha apoderado ninguna negatividad, ¿sabes? O sea, entonces, gracias a esas cosas, he conseguido salir de ese bucle que te hacen creer cuando naces. Es que nacer en algo y que te cuenten algo y ir en contra de eso, la verdad es duro, ¿eh? Es muy duro, porque es ir en contra de ti mismo, porque sabes que no está bien, pero, o sea, es muy difícil de explicar, es muy difícil. Solo la gente que lo ha vivido puede llegar a entender la manipulación, o sea, cómo te hace sentir. ¿Cuántos años hace que saliste de la casa de la chaparra? Justo 6 años los años que hace O sea, en que pandemia empezamos prácticamente. sí, sí, o sea, un añito, o sea, cuando empezamos el proceso de denuncia, yo recuerdo estar aún con mascarillas, o sea, todo era, o sea, mascarillas por todos los lados, era aún el post-COVID. Sí, sí, sí. Ahora, Sara, tú llegas de un largo día de trabajo, llegas a tu casa, te acuestas en la cama y ¿qué es lo primero que piensas? Bueno, por una parte, tengo muchos sentimientos encontrados, porque es que además, estoy en un momento complicado también, porque, em nunca he vivido sola, estaba con mi pareja de entonces cuando salí de allí, y gracias a ellos, o sea, a mi pareja y a su familia, yo pude sentirme, o sea, me sentí muy apoyada, pude rehacer mi vida, pero ahora lo dejé con mi pareja y ahora estoy como rehaciendo otra vez y estoy como encontrándome un poco a mí misma, buscando qué cosas me gustan hacer a mí, ¿sabes? Estoy un poco ahora en un proceso aún
de averiguar qué me gusta, quién soy, qué, ¿sabes? Y actualmente estoy viviendo con mi abuela y, y estoy súper a gusto con ella, pero sí que es verdad que siento que necesito como la sensación de estar sola y saber si sé estar sola, si pienso, se me comerán mis demonios, voy a saber afrontar esto. O sea, tengo ahora muchos sentimientos, muchos pensamientos por culpa de todo este proceso. eh, el TFG no lo acabé y este año estoy pensando en a ver si estoy más animada y lo acabo, pero es que son muchas cosas las que tengo, porque aún hay cosas que aún a día de hoy arrastro y tengo muchas inseguridades y tengo ahí también lo de querer hacer vídeos y contar muchas anécdotas que las tengo ahí atragantadas y contarlas y hablarlas, pero tengo ahí ese miedo de lo voy a saber hacer bien, voy a saber estar delante de una cámara. ¿De verdad quiero estar delante de una cámara? ¿De verdad quiero contar lo que quiero hacer con mi vida? O sea, tengo como muchas preguntas todo el rato y, y eso, aún necesito mucho a mi psicóloga, el psiquiatra con la medicación, o sea, estoy en un momento aún delicado, o sea, es muy reciente todo. ¿Te sientes satisfecha? El camino que has podido recorrer a pesar del sufrimiento. Sí, o sea, yo me siento satisfecha porque al final empecé esto con un propósito y era sacar a mis hermanos de allí y si podía ayudar a más gente, pues mejor, pero yo lo único que quería era que mis hermanos viesen la realidad que yo acababa de ver y que abriesen los ojos. Y eso lo he conseguido, tengo a mis hermanos conmigo, a mi lado, y, y es que eso me hace sentirme súper afortunada porque de verdad em, siento que es lo que hemos hecho es lo que había que hacer, o sea, es que no y entonces me siento bien, afortunada, contenta y siento que tengo mucho que agradecer porque, aún hemos tenido suerte de poder emprender este proceso, porque hay gente que de tantas cosas que escuchamos, hay gente que ni siquiera le escucha, o sea, ni siquiera es escuchado, ni siquiera tienen el valor de denunciar y ver esta realidad también me hace sentirme afortunada. Sí que es verdad que, por ejemplo, la situación de mi padre y de mi abuela es muy delicada porque económicamente se ha quedado todo en aguas de borrajas, se ha quedado todo como si no hubiese pasado nada y lo han perdido todo. Y eso me da muchísima pena. Me gustaría que eso hubiese acabado de otra manera y de ¿Por qué? verdad. ¿Qué pasó con la casa de la chaparra? A ver, esa casa entró a subasta porque al irse de todo el mundo de allí, se dejaron de pagar, o sea, las riendas de aquello se dejó de llevar y se dejaron de pagar los préstamos que habían y las cosas, y entonces entró a subasta. Es que esto no lo sé muy bien, no lo sé explicar muy bien, la verdad, tengo miedo de meter la pata, Sí, pero tranquila. básicamente, entró a subasta, eso se vendió, ese dinero está retenido en el juzgado hasta que se aclare y se cierre el juicio. Pero vamos, que ese dinero que le pueda quedar a mi padre o a mi abuela, con todo el dinero que hay que pagar, Ya. que además se ha dicho que las indemnizaciones que nos pagarán a las víctimas tiene que correr a cuenta de ese dinero, al final el dinero que les llegará no es ni, vamos, ni una cuarta parte de toda la barbaridad de dinero que han puesto. Y entonces es muy injusto y veo que, pues eso, que se han quedado sin nada y que no tienen nada y que se ha quedado así. Y eso sí que me tiene muy triste porque es muy injusto. Claro, el trabajo de tus padres está ahí metido. Mm. Sara, tú antes me decías, me quedé con una frase que me estabas diciendo, es que no sé si soy capaz de esto, no sé si soy capaz de lo otro, pero tú te has puesto a pensar lo que has logrado ya.
Claro, pero siempre pienso que lo he logrado porque he tenido apoyo y gente que me ha querido, ¿sabes? Sí, Y he tenido pero lo has suerte. logrado. O sea, el objetivo, o por lo menos como lo entiendo yo, no es cómo llegues a, sino que llegues. Mm. Claro, siempre, pienso que, pues, gracias a a mi exnovio, yo tuve la fuerza y tuve el valor de contarlo. Si no hubiese sido por él, no lo hubiese hecho. Siempre como que, mm, me cuesta ver que yo lo hubiese podido hacer sola. O sea, no. Pero eso también te enseña que has tenido personas y tienes personas muy bonitas en tu vida. Sí, sí, me siento superafortunada Que no solo de la gente que me ha apoyado. ha Mm, sido la desgracia del tío Tony, sino mm, también que aquí fuera, fuera de la chaparra, has podido encontrar personas. Y ya mm. después con la docuserie de Movistar Plus, Hemos eh, tenido muchísima suerte con la gente que lo ha llevado, la sí, humanidad, o sea, es que me siento muy afortunada, de verdad, me siento muy afortunada con muchas cosas. Sí que es verdad que otras, pues, es muy triste porque hubiese gustado que hubiesen sido de otra manera, pero aún así, pues bueno, eso, hay gente buena en el mundo, hay gente buena. Yo, muy buena. mm, quiero creer en eso es me preguntabas eso. Y quiero creer que hay gente buena en el mundo que no hace las cosas por algo a cambio y que hay gente, pues, que le gusta hacer el bien porque le ayuda a sentirse mejor y ya está, o sea, no por nada más. Hay una frase que se me ha quedado muy grabada en la mente, que me dijo la psicóloga y es, no todas las personas quieren o necesitan un amor condicionado. Y es verdad, hay muchas personas que te quieren por su propio interés, simplemente. Pero Ujú, hay otras personas que lo que dan de corazón porque les nace así, porque son felices simplemente ujú, y porque les gusta ayudar. Y es verdad que lo hablamos detrás de cámaras, estén en secta o no, hay personas que son maravillosas. mm. Sí, sí. Yo me quiero agarrar un poco a eso para seguir con mi vida, ¿sabes? Porque si no es que te amargas, te ofuscas, te piensas "Es en este mundo, ¿para qué quieres vivir así?", ¿sabes? Si no, entonces pues necesito cogerme a eso, cogerme a que hay gente buena y que hace las cosas porque le hace feliz y porque está bien. Sara, después de estos juicios, ¿cuál sería tu próxima meta? Claro, yo ahora estoy en un punto que estoy un poco planteándome qué quiero hacer con mi vida. Me encantaría poder em, trabajar de lo que he estudiado en Zara Home, porque soy muy feliz en esta empresa, pero compaginármelo con dar voz y visibilidad a esto, porque creo que eh, sí que es verdad que no todo el mundo tiene las ganas y el valor de darle voz, porque es complicado ponerse delante de una cámara y querer contarlo, o en charlas, o es complicado y creo que sí que me gusta hacerlo, aunque tenga inseguridades, me gusta hacerlo y algún día lograré vencer eso y darle la voz y la visibilidad, compaginándomelo con mi trabajo, me haría muchísima ilusión y eso es lo que ahora mismo me mantiene ahí un poco con ilusión. Desde Nar Sin Filtro te puedo decir que el apoyo del canal lo tienes. Si te decides a ser activista, si decides a buscarte el odio con más gente, Eso siempre, eso siempre. el activismo no es nada fácil, porque siempre te vas a encontrar mucho tipo de hate y demás, pero siempre Mm, que vayas con la verdad por delante, la sinceridad y nada de amarillismos ni cosas raras, pues al final claro. es muy bonito el activismo, la verdad. El ayudar a otras personas de forma altruista, ¿sabes? Claro, es que siento que al final el dolor que he vivido, lo voy a llevar siempre aquí, al lado, y necesito transformarlo en algo. Y si eso es en ayudar a otras personas a que se sientan identificadas, a que sientan que no están solas, que yo también he vivido algo así y que mucha gente ha vivido cosas como las que a lo mejor
que a lo mejor ya no iguales, pero te ayudan a ver los problemas de otras personas y a relativizar mucho tus problemas y tu vida. Y eso, pues creo que a mí me ayuda a seguir adelante, el transformar ese dolor en que pueda ayudar a otras personas, en alertar a otras personas, creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo, Sara. Y es una meta que yo creo que al final nos hace al ser humano mejores personas. Mm. Pues Sara, te doy las muchísimas gracias por venir hoy aquí a este espacio, poder compartir, aunque sé que no siempre es grato volver a repetir una y otra vez Mm. la historia, pero te damos las muchas gracias y bueno, ya sabes, cuando te hagas activista, nos avisas que le damos caña contigo. Estamos en contacto. Sara, gracias de Muchas corazón. gracias. Muchas gracias.